Bienvenidos a nuestro podcast. Somos dos hermanas Con Dios en el centro. Yo soy Indara. y yo soy Mara. Bueno, familia, bienvenidos a un podcast más. Cada día nos gusta muchísimo más, la verdad. Os queremos agradecer también todo el amor y el apoyo que nos estáis dando por YouTube y sobre todo por TikTok, que nos llamamos igual, puede ir a cotillear. Y nada, el podcast de hoy se va a tratar un poquito de lecciones, aprendizaje, un poquito de lloraditas que hemos tenido y hemos vivido esta última semana. Así que nada, familia, vamos a ello. Si no sabes qué vamos a hacer una dinámica de preguntas y respuestas, así de lo que nos salga del corazón. Nosotras somos súper auténticas, no tenemos ni guiones preparados ni nada. Nosotras decimos, vaya, en el anterior podcast me dieron unos cortitos en la boca que un poco más me pongo a llorar. Te aconsejo verlo. Voy a empezar yo preguntándole a mi hermana, así que vamos allá. La primera pregunta. En tu peor momento reciente, ¿qué detalle te hizo sentir que Dios seguía ahí? Uf, es que nada, pensarlo ya se me eriza la piel. Literalmente, ¿hace cuánto estamos a Marte? El viernes, 4 o 5 días. Mi corazoncito yo sentía como hacía... se rompía en 1.000.000 de pedazos. Bueno, pues situaciones de la vida, ¿no? Que una tenía que vivir. Y bueno, al final lo que aprendí también es que esa situación, Dios ya me estaba advirtiendo de lo que podía llegar a pasar, de que no siguiera por ahí, de qué tal. Pero bueno, al final nosotros pues somos humanos, nos gusta tropezar en la misma piedra y decimos, bueno, ¿y qué pasará? ¿Y por qué no? Hasta que no le di más posibilidad a Dios de que hiciera mierda la situación, ¿no? A ver, está feo decirlo así, pero yo soy muy, muy expresiva. No es que Dios esté diciendo que sea malo, ni mucho menos, pero si me advierte, y yo sigo como, bueno, paso de puntilla, ¿no? Como cuando frega tu madre el suelo y pasas de puntilla ahí, el chancletazo te lo va a llevar. Entonces, pues no tuve otra que aprender con el chancletazo, ¿no? La cuestión es que en esa situación fue muy dolorosa para mí porque, pues, ahí fue como, ¡pum!, ¿no? Lo vi en mi ojo, aprendí la lección. El diablo estaba ahí, no, a esto, a lo otro, y compórtate así, y tuve que callar al ego y ahí automáticamente empecé a conectar con Dios. Literalmente, como he dicho al principio mi corazón, yo sentía como se partía, lloraba, pero a la misma vez sentía como en esos pedazos del corazón, sentía como la luz de Dios. Y estaba, o sea, me metí en el coche ya y ahí ya rompí, llorando y hablando con Dios, ¿no? Y de repente me calmo, ¿vale? Y pasa un colegio entero de adolescentes. Y de repente se para una niña, le pide un boli a la amiga y yo en plan, yo estaba así, porque no, a mí me da mucha vergüenza que me vean llorar. ¿Cuántas veces me habrás visto tú llorar? Un poco, 2 o 3. Y a mí no me gusta, yo topa a mí, ¿sabes? Y claro, yo estaba mirando así mientras pasaban, pues nada, la niña, yo no sé, no. Dios, obviamente, pero escuchen. Se para, le pide un boli a la amiga, empieza a escribir, viene a la ventanilla de mi coche y me dice, toma, tú puedes con todo. Y me da un post-it en forma de corazón, rosita, que pone, tú puedes con todo, te quiero, en plan, y un corazón. Coge, se va a ir la niña, se da la media vuelta, me coge del hombro y me dice, Dios te quiere. Y yo, lo sé. Qué pena, ¿verdad? Y llorando, vamos, yo quería seguir llorando y Diosito me dice, grábate
y dar este testimonio al mundo de mi inmenso amor, ¿no? Porque al final lo que aprendí, bueno, me grabé con todo el llanto ahí, lo publiqué al Instagram, bueno, el vídeo, la verdad que increíble cuánto amor he recibido, pueden ir a verlo. Bueno, yo soy indara.triguero en Instagram. Y Mira cómo estaba. la estaba pasando mal, ¿vale? Pero a la misma vez lo que quería decir, o sea, ese gesto... ¿Están pegando la puerta? Dame un segundo. Como familia ya estamos de vuelta. Y bueno, en ese momento, a ver, la verdad que yo me estaba sintiendo sola, ¿no? O sea, yo sé que Dios siempre me escucha, que siempre está. Pero ese sentimiento de sentirte sola, de que solamente necesitas amor, ¿me entiendes? Y ver cómo Dios actúa para darme justamente el amor que necesitaba. O sea, sentí realmente tanto amor que incluso sentí hasta el dolor de Dios. O sea, ese dolor que yo estaba sintiendo mía, pude sentirlo como a Él le dolía. Y esto me hizo comprender muchas cosas porque mucha gente ve sus situaciones, ven su sufrimiento y le echan las culpas a Dios. Se moquean con Dios que por qué le envía eso. Y yo justamente al contrario, o sea, vi mi situación y supe que no le dejé a otra, a Dios, que enseñarme de esa manera y que a Él le dolía más que a mí. Somos sus hijos. Y me lo demostró con un post-it. Me lo demostró con un gesto de una niña. La verdad que a mí, ahí, mi corazón hizo... uff, y sentí una calma, una paz, gracias papá, en pleno llanto. Bueno, es que si veis el vídeo no tiene desperdicio, la verdad. Y nada, eso. Es súper bonito, en plan, no sé cómo decírtelo. Yo lloré un poquito. Han llorado muchas personas. Pero bueno, la siguiente pregunta para mi hermanita. Vale. ¿Cuál era el plan que tenías clarísimo y Dios decidió ignorar completamente? Pues mira, hay unos cuantos. ¿Cuánto? El primero ha sido en plan, mi plan de futuro, mi plan, el que yo siempre he tenido y el por lo que estoy estudiando en mi carrera ahora. Yo estudio criminología porque yo quería trabajar dentro de los juzgados de menores. Y entonces pues me metí en criminología. Mucho esfuerzo y mucho trabajo. ¿Qué pasa? Que ahora pues ha surgido Dios en mi vida, he conocido a Dios, he dejado mi vida atrás y ahora queda una parte de la ecuación. Sigue estando la carrera. Entonces, como que he sentido que mi plan, lo que yo tenía planeado para mí, que era carrera, trabajo y hacer ya lo que me saliera de ahí abajo. Y nada, pues eso, que mi plan era básicamente estudiar en la universidad y de la universidad meterme en el trabajo y ya está, en plan, mi plan se terminaba ahí. Pero claro, conocí a Dios y siento que Dios tiene un plan para mí mucho más grande del que yo pensaba. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí ahora mismo la carrera es como si fuera un momento también de muy adversidad porque es donde me meto, en plan, no tengo tiempo, hago esto, hago lo otro, o para que voy a estar estudiando la carrera si es que yo siento que mi propósito no es estudiar la carrera, ¿sabes? En plan, como que no me lleva a nada. Pero luego, detrás de mucho meditar, Dios me lo dijo muy claro y me dijo, la carrera no es en sí tu propósito, pero es parte de tu propósito, porque me está enseñando disciplina, me está enseñando a no rendirme, porque aunque no sea parte de lo que Dios quiere para mí, no puedo dejar las cosas a media, porque eso significaría que me rendiría ante cualquier adversidad que se me pusiera en el camino. Entonces Dios no quiere eso para mí. Entonces, si yo me metí en esa carrera antes de entrar en el camino de Dios, yo tengo que cerrarla estando en el camino de Dios, para que Dios vea que yo soy fiel a mis principios, aunque yo empiezo algo y yo lo tengo que terminar.
porque es que Dios me ha dado la capacidad, o sea, yo soy inteligente y yo puedo con todo. Entonces, sí, me ha cambiado todos los planes, porque ya sé que no voy a trabajar de criminóloga, pero no lo voy a cambiar por nada del mundo. En plan, ¿sabes? La vida termina, que no sé cómo expresarme. Y nada, eso es lo que más ha cambiado en mi vida. Bueno, y evidentemente, pues la forma que yo tenía de ser, ¿no? Que me ha cambiado totalmente la perspectiva. Yo antes tenía, yo antes tenía unas creencias que me llevaban hacia un camino y ahora es completamente otro, diferente, que no sé ni cómo va a ser, ni cómo va a ir, ni cuándo, ni el cómo, ni nada. Yo solamente sigo lo que Dios me dice. Ya está. Bueno, voy a decir yo la siguiente pregunta, ¿o quieres decir algo? No, está bien. A ver, si pudieras volver a hablar con la tú de hace 3 meses, ¿qué le dirías para ahorrarle sufrimiento? Joder. He aprendido tanto en 3 meses, aprendo tanto cada 3 meses. Literalmente veo vídeos míos de hace 3 meses y digo, pues esta chavala que habla. Literal, o sea, si tu vida no está creciendo, si tú miras hacia atrás 3, 6 meses y sigues sintiéndote igual o pensando igual, o sea, no es para juzgarte, pero hay algo que ver ahí. O sea, literalmente en esta vida es crecer, 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 limpiar, sanar y crecer y crecer y crecer. Y se crece en la incomodidad. Bueno, no sé, tenía que decir eso. El espíritu acaba de hablar. Pero respondiendo a la pregunta, ¿qué le diría a mi yo de hace 3 meses? Que siguiera las advertencias de Dios. Justamente lo que pasé el viernes, realmente, mira, uno, me lo podría haber ahorrado, sí, siguiendo esa advertencia que Dios me enviaba, ¿no? Y que yo pues hacía como la que, bueno, no pasa nada. Pero también sé que si no me hubiese pasado eso, no hubiese aprendido todo lo que aprendí en ese día, que tampoco soy quien para decirlo porque aún lo estoy integrando. Quiero no han pasado solamente 4 días y estoy integrando todo lo que yo siento que debo de aprender. Entonces, las cosas siempre pasan por algo. La cuestión que yo a esa Indara de hace 3 meses le diría que siguiera al 100% las advertencias de Dios, que nunca se equivoca. Y lo más importante, que sus tiempos son perfectos. Porque literalmente yo antes decía, sí, los tiempos de Dios son perfectos. Pero como que dentro de mí seguía, ¿pero y cuándo? ¿Pero y por qué no ya? Eso no es entender que sus tiempos son perfectos. Y ahora, cuando he aprendido realmente a rendirle absolutamente todo, o sea, es que no quiero nada bajo mi control. Es que la Indra hace 3 meses aún seguía queriendo controlar cosas. Es que yo ahora me da vértigo querer controlar las cosas. Literalmente se lo he soltado y no sé cómo lo hace y es todo alineado, ¿sabes? Claro, tu deber está en alinearte a él, a su voluntad, aceptar todo y obedecerle, ¿no? Y, o sea, es todo increíble, porque empieza a salir todo lo que estabas persiguiendo, empieza a venirte solo y en retrospectiva entiendo por qué sus tiempos son perfectos. Nada, y eso, solo eso, solo. Y ahora la pregunta para mi hermanita, a ver, ¿cuál es? Cuando algo sale mal, ¿eres más de hablar con Dios o de hacer un interrogatorio celestial? A ver, voy a ser muy sincera, ¿vale? Depende de qué problema, depende de qué situación. Cuando es una situación de tipo
una adversidad que yo siento que es espiritual, en plan que yo siento que se soluciona de manera espiritual, siempre se lo pregunto a Dios. Pero como yo todavía estoy entre, no es que esté entre los dos mundos, pero mi situación ahora mismo es que si tengo un trabajo que no es el propósito de Dios y estoy a la vez creando el propósito de Dios. Entonces, cuando me surgen problemas en mi trabajo, yo muchas veces quisiera, pero muchas veces en ese momento sale la mala antigua. Entonces, es una de las cosas que estoy aprendiendo, porque en vez de hacer un interrogatorio celestial, como dice la pregunta, y hacer lo que a mí me plazca en ese momento porque me sale esa rabia o porque me han molestado, porque me han hecho daño, me han hecho un comentario o lo que sea, en vez de callarme y preguntarle a Dios, pues he hablado. Y eso es una de las cosas que estoy aprendiendo porque ya me ha dado varios toques de atención Dios. Y lo que he aprendido es que tengo que callarme, literalmente. Hoy he leído un proverbio que hablar mucho es de necio. Y eso es lo que me pasa a mí. Hablo mucho y termino siendo una necia. Entonces, uno, ¿debería entregárselo a Dios cada situación? Sí. Dos, ¿tengo que aprender cómo hacerlo? También. Porque esto es un proceso. Y aunque yo diga que soy hija de Dios, no soy perfecta. Porque Dios no elige a los perfectos. Dios elige a los imperfectos y los prepara. Porque sabe que son los elegidos. Entonces, no soy perfecta, evidentemente, y está claro. Pero yo lo voy a dar todo para aprender de esto. Y sé que cuando me llega un problema en el ámbito donde pues a lo mejor no siento que está como mi espiritualidad, ¿no? Porque en el trabajo, quiera o no, estoy yo, pero no estoy rodeada de gente de la misma energía que yo. Entonces ahí tengo que cuidarme yo. Y eso a veces es difícil. Y es una lucha constante entre, uno, no quiero hacer daño a mis compañeros porque los quiero. Dos, porque estoy muy cómoda con las personas, pero no con lo que estoy haciendo. Entonces, una lucha también muy mental y donde me estoy intentando controlar porque no quiero ni hacerme daño yo ni hacer daño a la gente que quiero de allí. Entonces, ¿me está costando? Sí. ¿Lo voy a superar? También. ¿Y sé que va a cambiar? Sí, porque es el propósito de Dios. Así que respondiendo a la pregunta, uno, tengo que aprender a entregárselo a Dios, no hacer interrogatorio y callarme la boca. Y dos, en otros muchos aspectos sí se lo entrego a Dios. Así que creo que estoy en mitad del camino. Ni uno ni otro. Ahora, la siguiente pregunta para mi hermana. Y la última. Una pequeña frase, que al final, hasta lo que parezca más mundano, también tiene que ver con lo espiritual. Lo espiritual, llámese Dios. O sea, al final todo tiene que ver con Dios. Entonces, hasta lo que parezca más mundano que tú digas, bueno, ¿para qué voy a meter a Dios aquí? Lo hago yo. Error. Error. Porque siempre la va a fastidiar. Aunque tú te creas que sea una tontería, aunque parezca que no, ¿para qué voy a molestar a Dios en esto? Dios quiere eso. Porque para fastidiarla tú, pues invita siempre a Dios y que Él lo solucione. Como Él quiere. No bajo nuestro propio entendimiento. Ahora sí. Bueno, siguiente pregunta y la última para la señora Indara. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando te diste cuenta de que Dios tenía otros planes? Oh, se me ha venido a la cabeza tuya. ¿Cuál? La de Bali. Ah, sí, iba a contar un poco eso. Bueno, pero no, yo sé por dónde vas tú. Antes de contar lo que decía mi hermana, han sido dos fuertes. Y mi primera reacción es que es como, ¡ouch! A mi ego, ¿no? Yo siempre he sido muy lo que yo diga y vamos a hacer esto y
y como no salga, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba haciendo e-commerce, ¿no? Invertí miles de euros, miles, en e-commerce, pum pum, pam pam, ahí intentando. Y me suelta Dios que nanay de la China. Que e-commerce no era para mí y que lo soltara. No me lo dijo así. Me lo encubrió con Bali. Obviamente Dios sabe lo loca que soy y cómo me gustan las aventuras. Pasaron muchas situaciones en mi vida que me daba la oportunidad para poder viajar. La cuestión es que yo estaba con mi tienda de e-commerce. Digo, no. Yo, hasta que la tienda no sea estable y me dé un rendimiento de la hostia, no pienso viajar a ningún lado. Yo soy muy... me restrinjo, o sea, me restrinjo de calle, me restrinjo de playa. Me da igual no disfrutar durante X tiempo para después poder tener toda la vida de disfrute. ¿Me entiendes? Entonces, esa es mi mentalidad. Entonces yo estaba con el e-commerce encabezonada. Entonces, claro, como Dios sabe que en ese momento no lo tenía tan presente y que cualquier cosa dudaba de mi intuición, ay, ¿y qué será? ¿Y qué no? ¿Y sí? ¿Y si no? Entonces yo era como un caballo, con las cosas aquí en los ojos, con e-commerce. Cuestión que nadie es más inteligente que él. También hemos explicado en este podcast cómo, que pueden ir a verlo en uno de los primeros. La cuestión es que me pone en mi corazón que tengo que ir a Bali, que tengo que ir a Bali, que tengo que ir a Bali. Y yo le decía, pero Dios, ¿es o e-commerce o Bali? Y claramente me respondió Bali. Cuestión que eso me dolió muchísimo. O sea, tú imagínate durante 6 meses. E-commerce, todos los planes estructurados, miles de euros invertidos, mi tiempo invertido, peleas, o sea, no se pueden imaginar. Y que de repente todo el e-commerce haga ceniza. Dolió, pero a la misma vez no veo el camioncito, a ver si se va, que se escucha mucho ruido. A la misma vez sentía como esa esperanza de que me estaba dejando guiar por Dios. Pero no voy a decir que me dolió mi ego. O sea, la verdad, me dolió perder dinero, me dolió perder energía, me dolió perder tiempo, me sentí como una estúpida, sinceramente. Pero bueno, borrada esa palabra de mi mente. Creo con la esperanza de irme a Bali. La cuestión, que por qué digo que lo de Bali fue para decirme que el e-commerce no era lo mío. Porque de repente me pasan muchas situaciones, muchas señales de que a Bali no tenía que ir. O sea, literalmente el único flujo de dinero que yo tenía se cortó. Y Bali en 2 semanas. Y yo... y sin vuelta. O sea, era a la locura. Solo ida, sin vuelta, y en 2 semanas tenía que irme. Y el único flujo de dinero que yo tenía se corta. Y yo... me va a dar algo. Me va a dar algo. Digo, Diosito, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Encima, realmente ahí no tenía esta relación que tengo ahora. Ahí estaba conociéndolo. Ahí estaba enseñándome a escucharlo. Y enseñándome a obedecerlo. Esas fueron mis primeras veces de obediencia. O sea, y de muestra de fe. No, realmente fue difícil. Y claro, ya mi conciencia me decía, cancela el vuelo. Ya voy a cancelarlo y solo me devolvían la mitad del dinero. O sea, sin flujo de dinero. Me devolvían la mitad del dinero, que eran 900 euros, me devolvían menos de la mitad. Y yo en plan... y Dios, no lo cancele. No lo cancele. Y yo, arañándome la cara, digo, ¿qué hago? Cambio el día, no lo cancelo, pierdo 800 euros, pierdo 400... no, pierdo 900, pierdo 400... ¿Qué hago? Y él lo único que decía, no lo cancele. Y yo así, vale, no lo cancelo. 4 días antes del vuelo, la aerolínea me devuelve el dinero al completo. Pues no sé qué de la guerra, de no sé qué. Y digo, Diosito, qué grande eres. Y ahí
Le digo, vale. Me mosqueé porque dije, he dejado al lado el e-commerce. Que a mí no me gusta dejar las cosas medias, como ha dicho mi hermana. Si te metes una cosa, la terminas. Entonces digo, he dejado de lado el e-commerce por seguir mi intuición que me dijo de vale y ahora es errónea. Que me he equivocado en mi intuición, ahora no le hago caso a mi intuición. Y ya estaba yo ahí. Y coge en una de esas, dice, lo has hecho justo, o sea, en plan, le ha hecho perfecto. Como que no le quedaba de otra, que tenía que hacer todo esto para yo salirme del e-commerce. Si no había ninguna manera, de lo cabezona que soy, de sacarme del e-commerce. Muchos no comprenderán esto ni me creerán, pero literalmente fue así. Y mi boca era... O sea, era chancletazo tras chancletazo y yo... para un poco, ¿vale? Pero a la misma vez una paz, una seguridad, porque claro, cada vez era como que más me dejaba guiar por él. Y de ahí, aquí, menos mal que le hice caso en todo. Menos mal que le hice caso en todo porque mis caminos han empezado a alinearse de una manera brutal. Brutal, brutal. Solo hay que verme el brillo de mi ojo. Y bueno, vamos a hacerle la última pregunta a mi hermana, porque si no me quedo aquí hablando hasta mañana. Ya me dice. ¿Qué cosa que te parecía injustísima acabó teniendo sentido después? Bueno, respondiendo a la pregunta de mi hermana, hay una cosa que sí me parece injusto. O me parecía. No sé en qué punto estoy. Y volvemos a hablar del entorno. Sí, parece que mi vida es un bucle y parece que Dios quiere que reviva lo mismo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero es que parece que la niña no se entera. Pero bueno, el caso. Al principio me parecía súper injusto cuando yo como que empecé a conocer a Dios. Me parecía súper injusto que me tuviese que quedar sola. Porque, claro, perdí a todas mis amistades, literalmente, y me quedé realmente sola. Luego entendí que no estaba sola, que estaba con Dios y que eso era lo que yo necesitaba para crear esa relación, esa intimidad con Dios, que eso es lo más bonito que yo pude hacer, esa entrega de mi vida, de mi pasado. No lo cambiaría por nada en el mundo, pero es verdad que yo he vivido ese proceso y yo sé lo que es sentirte así, en plan, en esa injusticia que tú piensas, ¿por qué me tengo que quedar sola? No lo entiendo, ¿qué me está pasando? No entiendo nada, no me comprendo. Nadie me comprende, yo no me comprendo a mí misma, ¿por qué me tengo que quedar sola? Entra el miedo, es que es así, porque es que a mí me pasó y a mí me parecía una injusticia, el por qué tenía que estar viviendo yo eso después de todo lo que yo había vivido, porque según yo mi vida había sido una mierda, encima también quedarme sola, en plan era todo el cúmulo de cosas y yo ya estaba que me arañaba la cara y luego pues lo entendí, ¿no? Tampoco lo entendí tan bien porque a los meses me volví a echar otro grupo de amistades y me volví a pasar lo mismo, pero esta vez me duró una lloradita y ya está, no meses como la otra vez. Y ahora no es tan el entorno, pero en plan no es tan el miedo de quedarme sola lo que me parece injusto, sino a lo mejor algunas relaciones de amistades que no, en plan, como que siento que es injusto porque no hacen nada malo, pero a lo mejor sí están haciendo en mi subconsciente y yo no me estoy dando cuenta. Porque sí, en plan, a lo mejor las cosas que yo escucho, Vale. o... Sí. Y sí, y yo no me doy cuenta, pero a lo mejor sí están sucediendo y ya sabemos que pues Dios lee corazones, Dios sabe intenciones, Dios sabe el futuro, Dios sabe lo que va a pasar con X personas y contigo y tú no lo sabes. Entonces Dios te quiere proteger. Y es verdad que ahora, en plan, no es que me sienta mal, ni tampoco injusticia, porque yo sé lo que tengo que hacer y sé hacia dónde tengo que ir, pero es verdad que a veces le digo que aunque yo vaya a hacer siempre su voluntad, me duela o no me duela, y tenga que hacer ese camino, que no le haga daño a otras personas.
porque yo sé que si a lo mejor corto X relaciones, puede hacer daño a otras personas porque no me van a entender, pero es que tampoco quiero que suceda eso. Y estoy como en una encrucijada en que yo voy a hacer 100% la voluntad de Dios, pero le estoy diciendo que por favor que no me haga daño ni a mí ni a esas personas. Porque tampoco quiero que suceda, ¿sabes? En plan, es como, ¿es injusto o no injusto? No sé, una cosa muy rara. No sé, le tengo que preguntar más a Dios, así que no tengo más que deciros de esta pregunta, la verdad. Bueno, está bien. Pero al final tampoco es tu responsabilidad lo que sienta la otra persona. Ya sé que no es mi responsabilidad, pero yo qué sé, es que es muy raro porque haber estado tantos años en una relación, no me refiero a una relación de pareja, sino a una relación de amistad. ¿Cómo voy a cortar yo eso? En plan, si yo considero que es sana. Pero lo considero yo y mi entendimiento aquí no vale, ni un peo. ¿Entendéis? El que vale es el entendimiento de Dios. Así que yo no sé qué va a pasar con este tema. Si es injusto o no injusto, es mi percepción y es una cosa subjetiva. No es lo que viene de Dios, porque es mi percepción. Así que ya os diré en unos meses. Vuélveme a preguntar, Indara. En unos meses la pregunta. No, ya la contará, seguro. Ya vendrá aquí. Al final gasta mucha energía, mucho tiempo y ha pasado lo que suponía. Bueno, o capaz no. No lo sé. Pero bueno, familia, muchas thank yous de escucharnos. Hay que tener ganas de escucharnos. No, hombre. Pues yo pienso que somos un poquillo divertidas, ¿no? Hombre. Tenéis que ponerlo en comentarios. Tenéis que decir, la Indara no sé si es pesada. No se calla ni debajo del agua. O me encantáis las dos. Pero no puede ser. ¡Ay, mi favorita es! No. Si no nos agarramos de los pelos. No, broma. Podéis poner lo que queráis. Pero os queremos leer. Os queremos leer, así que comentad si realmente os está gustando este tipo de contenido. Si tenéis algo que preguntar, si lo queréis, yo que sé, que nos mojemos más, cualquier cosa, os leemos. Así que con mucho amor. Las hermanas Triguero.